Shalom. En esta ocasión le invitamos a hacer una reflexión acerca de este personaje Lucas, el médico Lucas, conocido así como su profesión. En la portada una imagen de un cuadro de un pintor que consideró cómo pudo haber sido la imagen del médico Lucas. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Todopoderoso de Israel, Yod-Hei-Wab-Hei, te pedimos perdón porque confesamos delante de ti que siempre te fallamos, Padre Yahweh, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Te pedimos que nos tengas misericordia, que nos perdones, que nos tengas paciencia, que nos des un corazón nuevo, un corazón sano, un corazón en el cual tu palabra eche raíces y produzca frutos para tu honra, adoración y alabanza por los méritos del Mesías Yahushua. Amén. El médico Lucas dio positivo. Hemos titulado esta reflexión. Y comenzamos con este verso de Lucas que nos dice: los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En verdad, no son muchos los que entienden el rol de Lucas como médico. En su trabajo, que él mismo considera como una investigación, nos presenta al Mesías como una persona con unas tareas específicas y determinadas. Lucas recopiló información que se comentaba en referencia al Mashiach y las expresa desde su propio enfoque, respetando lo que Mateo y Marcos ya habían escrito. Vamos a ver este texto de Lucas 1, del 1 al 4, nos dice lo siguiente. Ya que muchos han intentado coordinar una narración de las cosas que se han verificado plenamente entre nosotros, según nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y ministros del mensaje. Me ha parecido bien a mí también, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo, escribírtelo en orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las que te has instruido. Lucas 1, del 1 al 4. Vamos a ver algunos detalles en esta introducción. Hemos marcado con el punto A con fines de estudio. Punto A. Lucas afirma que muchos, suponemos otros escritores, intentaban coordinar y poner en orden la narración de los acontecimientos. En el punto B. Allí vemos que esos acontecimientos estaban verificados plenamente. Punto C. Vemos que la información fue transmitida por testigos presenciales. Vamos a ver otros detalles de esta introducción en el punto D. Lucas afirma que además de esa información, él también investigó con diligencia. Y el punto E. Aparece un personaje que llama el escritor Teófilo. Es muy probable que signifique desde el idioma griego una palabra formada por dos partículas, Teo y Filos, amante de las cosas de la divinidad. Puede ser un personaje ficticio como recurso literario usado por el escritor, o puede ser un personaje real. Igualmente lo utiliza en el libro de Hechos de los Emisarios. En el punto D, la intención del escrito es dar a conocer la verdad de las cosas
que ya se le habían expresado a ese personaje Teófilo. Vamos a Hechos 21:8 que nos dice: al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea, entramos a la casa de Felipe, el emisario de las buenas noticias, quien era uno de los 7, y nos alojamos con él. Hechos 24:26 al 27 nos dice: a la vez, Félix esperaba también recibir algún dinero de parte de Shaul. Por eso lo hacía venir con frecuencia y hablaba con él. Verso 27. Pero al cabo de 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo, y queriendo consagrarse con los judíos, Félix dejó preso a Shaul. Lucas pasó 2 años durante el encarcelamiento de Shaul, por lo que tuvo tiempo de entrevistar a muchos de sus discípulos de Shaul, como también a otros. Conoció a Felipe, quien fue uno de los hombres que le dio mucha información. Conoció a Juana, la esposa del intendente de Herodes. Ella le suministró cierta información sobre el encuentro de Herodes con Yahoshua, información que solo aparece en su libro. Sus testigos presenciales fueron muchos, incluyendo los 2 caminantes a Emaús, a Cleofas y a su hermana, quienes tuvieron una de las experiencias que hicieron tener una generosa comprensión del Mesías resucitado entre ellos. Colosenses 4:14. Los saludan Lucas, el médico amado, y Demas. Lucas era médico de profesión, como lo atestigua Shaul al llamarle el querido médico, y como lo demuestra también su manejo del lenguaje de la medicina. Lucas aparece por primera vez en el libro de los Hechos en Tróade. Hechos 16:10 nos dice así: en cuanto tuvo la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que el Todopoderoso nos había llamado para anunciarles la buena noticia. En el segundo viaje de Shaul también aparece hacia el año 50 aproximadamente. Según el historiador Eusebio de Cesarea, era nacido en Antioquía, en la actual Turquía. Entonces, la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. No era judío, puesto que no es enumerado entre ellos por Shaul, como lo vemos en Colosenses 4 del 10 al 14. Lo vamos a ver ahora en un momento. Y su estilo prueba que era un griego. Por lo tanto, no puede ser identificado con el Lucas que aparece en Hechos 13:1 o con el Lucas que aparece en Romanos 16:21, cuñado de Shaul. Tampoco se le puede contar entre uno de los 70 discípulos del Mesías. Y lo vemos allí en Hechos 13:1 que nos dice: había entonces en la comunidad que estaba en Antioquía unos profetas y maestros: Barnabá, Simón llamado el Negro, Lucio de Cirene, Menahem, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Shaul. Y en Colosenses 4:10 hay una lista que menciona a Shaul y vemos lo siguiente: los saludan Aristarco, prisionero conmigo, Marcos, el primo de Bernabé, y Yahoshua, llamado Justo. Ellos son los únicos de la circuncisión que son colaboradores conmigo en el reino de Elohim y que me han servido de consuelo. Los saluda Epafras, quien es uno de ustedes, siervo del Mashiach, que siempre se desvive por ustedes en oración para que estén firmes como hombres maduros y completamente entregados a toda la voluntad del Todopoderoso.
porque doy testimonio de él, de que tiene gran celo por ustedes, por los de la Odisea y por los de Hierápolis. Hasta ahí habíamos visto una lista de judíos. Curioso que hay un judío de nombre griego aquí, Aristarco. Tenemos allí también Bernabé, Yahoshua, un nombre muy parecido al de nuestro maestro, era un nombre y siempre ha sido un nombre común en toda la historia de Israel. También se menciona a Epafras, que tiene por el cual Shaul tiene una deferencia especial. Seguimos entonces con este pequeño resumen acerca de Lucas. Romanos 16, 21 a 21 nos dicen, los saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis paisanos. Y en 2 de Timoteo 4:10 vemos lo siguiente, porque Demas me ha desamparado por haber amado al mundo presente y se fue a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. 2 de Timoteo. De nuevo vemos a Shaul en Tróade en el año 58 junto a Shaul Pablo. Vemos a Lucas en Tróade en el año 58 junto a Shaul Pablo, a quien acompañó en su viaje de regreso a Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos 25 al 12, Hechos 25 al 12 y Hechos 21, 1 al 18. Hechos 21, 1 al 18. Hechos 25 al 12, Hechos 21, 1 al 18. Donde se puso en contacto con Santiago, Jacobo. Luego acompañó a Shaul en su viaje hacia Roma, del cual nos ha dejado un interesante diario. Recuerde Hechos 27. Permaneció cerca de él durante su primera prisión en Roma, aproximadamente años 61 al 63. Y durante la segunda, cuando todos los demás se habían ido, como lo vimos en 2 de Timoteo. Todos se fueron, pero allí estaba Lucas acompañando a Shaul. En Colosenses 4:14 nos dice lo siguiente: los saludan Lucas, el médico amado, y Demas. Filemón 1:24 nos dice, y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Shaul tenía estos amigos y colaboradores. Lucas estaba junto a Shaul cuando éste escribió las cartas a los Colosenses, Efesios y Filemón, y es mencionado en los saludos dados en 2 de ellas, en Colosenses y en Filemón, como lo tenemos ahí en la pantalla. En Roma seguramente se encontró con Pedro y Marcos. Merece ser resaltado el hecho de que las 3 veces en que es mencionado en las cartas aparece junto a Marcos, el otro escritor que no era testigo. A Lucas se le atribuye la redacción del tercer escrito nazareno y del libro de los Hechos de los Emisarios. En el escrito nazareno presenta la vida del Mesías desde la infancia hasta la ascensión, como la revelación progresiva del Salvador universal y el cumplimiento del inicio de su misión redentora. El libro de los Hechos de los Emisarios evoca la acción del Espíritu de Santidad enviado por el Mashiach después de su regreso al Padre. Aquí se muestra a la asamblea que se difunde a partir de Jerusalén, una asamblea que se abre a todos los pueblos, a gentiles y a judíos. Un documento escrito por Julio el Africano, que nació hacia el 165,
afirma que Lucas escribió el escrito nazareno en Acaya y que murió a la edad de 74 años en Bitinia. Según la tradición, estuvo en Dalmacia, Galacia, Italia y Macedonia. No consta que muriera martirizado. Jerónimo escribe de él. Está sepultado en Constantinopla, ciudad a la que fueron trasladados sus restos junto con los de Andrés Testigo, en el año 20 de Constancio. Vamos a Lucas 13, 10 al 13. Lucas 13, 10 al 13 nos dice: enseñaba Yahoshua en una sinagoga en el día de Shabbat. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yahoshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba al Todopoderoso, Yod-Heh-Wav-Heh. Lucas presenta un énfasis especial en los pasajes que tienen que ver con el Mesías y sanidades. Lucas resalta que Yahoshua estaba enseñando en la sinagoga durante el día de Shabbat, cuando se aparece aquella mujer necesitada. Como todo un maestro, Yahoshua interrumpe su enseñanza y muestra interés en la necesidad de aquella mujer enferma. Su interrupción no le molestó en lo absoluto, sino que se movió hacia donde estaba la mujer. ¿Y qué hizo? Puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego. Lucas 13, 10 al 13. Y el relato sigue en los siguientes versos 14 al 17, como lo vamos a leer. Pero el principal de la sinagoga, enojado porque Yahoshua había sanado en Shabbat, tomó la palabra y le dijo a la gente: hay 6 días en los cuales se debe trabajar, pues vengan en esos días para que los sanen, pero no en el día de Shabbat. Entonces el maestro le respondió: hipócrita, ¿no desata cada uno de ustedes en Shabbat su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta, que es una hija de Abraham, a quien el adversario ha tenido atada por 18 años, no se le debía desatar de su ligadura en el día de Shabbat. Cuando dijo esto, todos sus adversarios quedaron avergonzados, mientras que todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él hacía. La obra de sanidad que hizo Yahoshua en aquella mujer la llevó a glorificar al Todopoderoso. Es interesante anotar el hecho de que el mayor obstáculo con tal de que el milagro no se realizara en ese Shabbat vino del principal de la sinagoga. Con un espíritu hostil reflejó una reacción en contra de la buena obra que había realizado nuestro Maestro. Lucas 13, 14 y siguientes. Lucas investigó y verificó las historias que le habían contado acerca del Mesías. Lucas relata cómo sanó enfermos, echó fuera demonios, calmó la tempestad y aún resucitó a los muertos. Y resalta que el Mesías a cada uno de los que le ministraba le daba un remedio seguro para que no volviera a padecer de las enfermedades. Y es este, comillas: vete y no peques más, comillas. Vamos a Lucas 4, 18 al 21. El Espíritu de Yahweh está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable de Yahweh el Todopoderoso. Después de enrollar el pergamino y devolverlo al asistente, se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga
estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en sus oídos. Lucas 5, 31 al 32. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y vemos en Juan 8:11 nos dice, vete y no peques más, en el caso de la mujer adúltera. Y en Juan 5:14, después de esto Yahoshua lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Como médico, Lucas entrega un mensaje lleno de consuelo y de mucha esperanza para los que habían sido marginados y olvidados por los guías espirituales de aquel tiempo. Ellos, por ejemplo, habían censurado a Yahoshua y a sus discípulos por el solo hecho de estar comiendo y bebiendo con los cobradores de impuestos y pecadores. Para los escribas y fariseos era primordial evitar todo contacto con los publicanos y pecadores. En cambio, Yahoshua acudió a esta invitación con mucho amor, más como médico que como crítico, no para contaminarse en forma alguna con la enfermedad de sus pacientes, sino con el propósito de sanarles. Yahoshua sabía que los escribas y fariseos necesitaban una fuerte reprimenda, ya que ellos se consideraban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás, como lo vemos allí en Lucas 18:9. En Lucas 5:30 vemos la crítica así. Los fariseos y sus escribas se pusieron a murmurar contra los discípulos de él diciendo, porque ustedes comen y beben con los publicanos y pecadores. Lucas 4:38 al 40 nos dice, a la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Lucas 4:38 al 40. Observen ustedes este detalle interesante a la puesta del sol. Recordemos que este es un horario bastante importante dentro de todo el contexto escritural nazareno. En los días en que Yahoshua caminó por las calles de Jerusalén, era más fácil hallar un enfermo que hallar un hombre en salud. La ciudad estaba atestada con hombres y mujeres con diversas enfermedades. En muchas ocasiones, Lucas hace referencia sobre los enfermos. Lo vemos allí en Lucas 4. Lucas nos muestra que Yahoshua no buscaba a los enfermos lo buscaban a él. Vamos a Lucas 7, del 1 al 5 nos dice, cuando concluyó su disertación al pueblo que lo escuchaba, entró en Cafarnaum. En eso, el siervo de cierto centurión, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando oyó hablar de Yahoshua, le envió ancianos de los yahuditas para rogarle que fuera y sanara a su siervo. Ellos fueron donde Yahoshua y le rogaban con insistencia, diciéndole, él es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y él mismo nos edificó la sinagoga. Su disposición a sanarlos era más que suficiente para que ellos acudieran a sus pies, máxime en una ciudad carente de recursos médicos. No solo era buscado por los enfermos de nuestro pueblo, sino que también los enfermos extranjeros acudían a él por ayuda espiritual. Observemos en este pasaje
unos detalles interesantes. Hemos marcado con unas letras con fines de estudio. Punto A. El protagonista de este pasaje es un centurión, pero veamos sus características y actitudes. Un centurión es un soldado romano de alto rango. Vamos al punto B. Este centurión, nos dice allí, quien él estimaba mucho. Este centurión tenía un siervo al cual estimaba. Detalle que es una enseñanza que encontramos en la Torah. Vamos al punto C. El centurión tenía fe en Yahoshua y por eso lo mandó a llamar. Vamos al punto D. Este centurión gozaba del aprecio de sus vecinos. Dicen aquí los acompañantes del Mesías que este centurión era digno de que le concedan esa petición. Y al final, en el verso 5, vemos que el centurión romano amaba a Israel y había colaborado en la construcción de una sinagoga. Un centurión romano, un extranjero, con unas características muy especiales y se ganó el aprecio de sus vecinos hasta tal punto que los acompañantes del maestro, el Mesías, le sugirieron que fuera y le auxiliara. Vamos a Lucas 7:21 que nos dice, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Antes de dar contestación a la pregunta que le envió Johanán, observe lo que hizo Yahoshua. En aquella hora, Yahoshua sanó a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Lucas 7:21. Aunque Yahoshua iba a la sinagoga durante el Shabbat, no se circunscribía a ellas solamente, sino que se mezclaba con la gente. Con atención, escuchó a los seguidores que envió Johanán el Inmersor cuando se encontraba preso. Para Lucas, como médico, la palabra enfermedad indica cualquier condición en el cuerpo o la mente en carencia de salud. En su libro hace referencia a la respuesta certera que le envió Yahoshua a Johanán. Y esta fue la respuesta que vemos en Lucas 7:22. Vayan y háganle saber a Johanán lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Lucas 7:22. Cerramos esta reflexión con este comentario. Lucas, como médico, creyó con fe sobre la manera en que el maestro sanaba y entendió que no se puede explicar en términos de la ciencia física cómo ocurrieron estos milagros. Lucas entendió que Yahweh estaba obrando milagros en medio de su pueblo por medio de su hijo Yahoshua, conforme lo habían anunciado los profetas. Cuando ocurren estas cosas que no pueden ser explicadas por las leyes de la naturaleza o de la ciencia, el recurso más favorable es asignarlas a la esfera de lo sobrenatural. Lucas, como médico, creyó con fe. Lucas dio positivo en la fe. Le invitamos a más estudios en nuestro sitio, más reflexiones en el sitio regresandoalasraíces.org. Allí puede encontrar más recursos que le pueden ayudar en sus estudios de la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel
por esta vida que nos ha permitido, porque nos ha guardado hasta ahora, en contra de todas esas agresiones que viven a diario contra nosotros, pequeñas y grandes, internas y externas. Ha sido su misericordia mantenernos con vida y permitirnos utilizar estas herramientas y estos medios de comunicación. Para el Todopoderoso de Israel, toda adoración, honor y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom y hasta otra oportunidad.